Imagina que despiertas en medio del bosque. No hay coches, no hay farolas, no hay caminos asfaltados, solo árboles desnudos, un cielo gris de plomo y un viento que corta como cuchillas. Tus ropas son toscas, ásperas, hechas de lana gruesa sin tratar. Tus botas no tienen suela de goma ni aislamiento térmico. No llevas gafas, ni gorro moderno, ni guantes de neopreno. Solo una capa pesada, un manto de cuero endurecido y una camisa de lino mal remendada. Y es invierno, en serio, un invierno medieval. La temperatura ha caído por debajo de los -10 grados Celsius. El viento te arrastra la nieve a la cara con furia. Respiras y el aire es tan frío que te arde en la garganta. No sabes dónde estás, no hay refugios ni señales. Solo sabes que debes moverte o vas a morir congelado. Así de simple. El frío no es solo incómodo, es mortal. La hipotermia no avisa. Al principio empiezas a temblar, tus dedos pierden sensibilidad, la piel se te pone blanca. El cuerpo intenta defenderse cerrando los vasos sanguíneos en las extremidades para conservar el calor en los órganos vitales. Pero eso significa que tus manos y pies comienzan a morir poco a poco. En la Edad Media nadie hablaba de frostbite o hipotermia, lo llamaban el beso blanco. Y quien lo sentía solía no contarlo. Pero lo peor no es el frío. Es que no sabes cómo sobrevivir, no tienes fósforos, no tienes encendedor, no hay una tienda de campaña esperando entre los árboles. Solo tienes lo que cualquier campesino medieval tendría: una bolsa de lino, algo de pan duro, quizás un trozo de queso seco y una navaja oxidada. El bosque no está lleno de ramas secas esperando a ser encendidas. Todo está húmedo, cubierto de nieve o hielo. Incluso si encuentras madera, hacer fuego es una pesadilla. Debes buscar corteza seca, tallarla con paciencia, frotarla con una cuerda o piedra, proteger la chispa como si fuera oro y luego soplar hasta que arda. Y todo esto mientras el viento silba y el tiempo corre, porque el cuerpo humano no puede mantener su temperatura en estas condiciones más de unas pocas horas sin refugio ni fuego. En menos de 6 horas, tus dedos empezarían a necrosarse. En menos de 10 estarías delirando, y en 12 ya ni sentirías los pies. ¿Quieres refugiarte en una cabaña? Buena suerte. Las viviendas medievales eran más frías por dentro que por fuera. Las paredes de madera sin aislamiento, los techos de paja, las ventanas cubiertas con piel de animal o pergaminos aceitados apenas frenaban el viento. En zonas rurales, el hogar era un solo cuarto donde dormían todos: padres, hijos, animales. Sí, animales. Porque el calor corporal del ganado ayudaba a mantener una temperatura mínima. No por comodidad, sino por pura necesidad. Si no tenías vacas, te quedabas con el frío. Dormir era otro desafío. No había edredones de plumas ni colchones térmicos. Las camas eran montones de heno cubiertos con mantas gruesas, y solo si tenías suerte. La mayoría dormía sobre pieles, envueltos uno contra otro. El fuego se apagaba de noche para ahorrar leña. Y si una corriente entraba por alguna rendija, el amanecer podía no llegar para todos. Y eso es si estabas en casa. Si la tormenta te agarraba fuera, como a un campesino volviendo del campo o a un viajero en camino, la probabilidad de muerte era altísima. Las rutas no estaban marcadas y en la nieve los caminos desaparecían. Era fácil perderse incluso a pocos metros de una aldea. Muchas muertes en invierno no ocurrían por congelación lenta, sino por desorientación, un giro equivocado, una pendiente oculta bajo la nieve, un río helado que parecía firme pero cedía al paso. Una caída, una pierna rota y el cuerpo se congelaba en cuestión de horas. Las enfermedades también acechaban. El frío debilitaba el sistema inmune, los pulmones se inflamaban, las infecciones respiratorias eran comunes. Y no había antibióticos. Si te resfriabas y la fiebre subía, la neumonía podía matarte en pocos días. La tos persistente, los escalofríos y la debilidad extrema eran señales de que algo más grave se estaba gestando. Y en muchos pueblos ni siquiera había un médico. Solo curanderos, oraciones y remedios hechos con raíces y rezos. Incluso la alimentación era una trampa mortal en invierno. Las despensas se vaciaban, la comida se guardaba en sal o se secaba al sol, pero no siempre era suficiente. Las dietas eran pobres en calorías y grasas. En los peores inviernos la gente comía pan rancio, sopa de cebolla, gachas de avena, nada que ayudara al cuerpo a mantener el calor. Y sin energía, la hipotermia llegaba más rápido. Las ciudades no eran mucho mejor. Las calles se llenaban de lodo helado, los techos colapsaban bajo el peso de la nieve, los pozos se congelaban. En las casas más pobres se rompían muebles para usarlos como leña. Los barrios enteros olían a humo,
a humedad, a cuerpos mal lavados. Y cuando el frío duraba semanas, los mercados se vaciaban, el hambre golpeaba con más fuerza que la escarcha. Y luego estaba la oscuridad. En invierno el sol apenas salía unas pocas horas. El resto del tiempo era penumbra. Las velas eran caras, el aceite escaso. La noche comenzaba temprano y con ella el miedo, porque el frío no solo congelaba el cuerpo, también congelaba el alma. Se decía que los espíritus caminaban en la nieve, que los lobos bajaban de los bosques cuando la luna brillaba, y en muchos pueblos el miedo a lo que no se veía era tan fuerte como al propio invierno. Todo lo que hoy damos por hecho, una estufa, una manta eléctrica, una sopa caliente, no existía. Sobrevivir no era una posibilidad garantizada, era una batalla diaria, contra el clima, contra el hambre, contra el propio cuerpo. Por eso los inviernos eran temidos, no por el paisaje blanco, sino por todo lo que traían consigo: frío, muerte, silencio. Suscríbete si te está gustando el video, porque en este canal revivimos lo que la historia quiso enterrar bajo la nieve. Cuando el cuerpo humano desciende por debajo de los 35 grados Celsius, entra en un estado peligroso. La hipotermia leve produce escalofríos, torpeza y lentitud mental. Pero cuando la temperatura interna baja aún más a menos de 32 grados, comienzan las alucinaciones. La sangre se aleja de la piel, los músculos tiemblan sin control y los pensamientos se vuelven confusos. Y en los inviernos medievales esto no era una excepción, era lo común. Muchos testimonios escritos por monjes o cronistas describen cómo las personas afectadas por el frío extremo comenzaban a desvestirse sin razón aparente. Lo llamaban desnudez paradójica. La mente, al fallar, interpreta el frío como calor. El cuerpo entra en pánico y la persona empieza a quitarse la ropa justo cuando más la necesita. Algunos eran encontrados congelados en medio del bosque, semidesnudos, con los ojos abiertos y la piel azulada. No fue un mito, fue una tragedia repetida una y otra vez, año tras año, invierno tras invierno. Y no hacía falta estar expuesto a la intemperie para morir así. Bastaba con una casa mal sellada, una noche sin fuego o una corriente de aire gélido para que todo se volviera mortal. Porque la mayoría de las casas medievales no eran más que cajas de madera mal ensambladas, con grietas por donde entraba el viento como cuchillas. Las camas no eran un refugio, sino un sitio donde el calor se escapaba más rápido que el aliento. Las chimeneas mal diseñadas dejaban salir más calor del que retenían y a veces ni siquiera existían. A medida que el invierno avanzaba, el cuerpo se iba debilitando. La piel agrietada por el frío se infectaba con facilidad. Las heridas no sanaban. Los pies, húmedos por caminar sobre nieve, se llenaban de llagas que se convertían en infecciones abiertas. La gangrena era común. Si un dedo se ennegrecía, la única opción era amputarlo, y sin anestesia, a cuchillo, al fuego o con una sierra. Muchos no sobrevivían ni al procedimiento. Los niños y ancianos eran los más vulnerables, no tenían reservas de grasa, no soportaban los cambios bruscos. Muchos morían durante la noche, en silencio, y cuando se despertaba ya era tarde, el cuerpo estaba rígido, la piel fría. Y no había entierro inmediato, el suelo estaba congelado, había que esperar días, a veces semanas para poder cavar una tumba. Las mujeres embarazadas sufrían el doble, el frío podía inducir abortos espontáneos, el estrés térmico alteraba el ciclo menstrual, el cuerpo simplemente no podía mantener una nueva vida cuando apenas podía mantener la suya. Y sin embargo, la vida seguía intentando abrirse paso. En los monasterios, los monjes rezaban más en invierno, no solo por devoción, sino porque era la única manera de mantenerse activos. Encendían velas, leían salmos y se turnaban para mantener el fuego del refectorio encendido. Sabían que si las brasas se apagaban, todo el edificio podía enfriarse hasta volverse inhabitable. Los monjes también cuidaban de los enfermos, pero no había mucho que pudieran hacer. Aplicaban cataplasmas calientes, infusiones de hierbas, envolvían a los enfermos en pieles, pero cuando el frío se instalaba en el pecho, ya no había vuelta atrás. Y mientras todo eso ocurría, el alimento escaseaba cada vez más. El pan se endurecía hasta volverse una piedra. Las raíces se congelaban bajo tierra. La carne salada comenzaba a pudrirse si no se conservaba bien. El hambre y el frío eran una combinación perfecta para la muerte. Muchas veces la única comida caliente del día era una sopa aguada hecha con lo que quedaba, huesos, cebolla, un puñado de cebada, y si no llovía lo suficiente en otoño, ni siquiera eso.
En algunas regiones las hambrunas eran tan graves que empujaban a las personas a lo impensable. Hay registros de casos de canibalismo en inviernos extremos, de familias que desaparecían, de cuerpos encontrados sin extremidades, de aldeas enteras que cerraban las puertas por miedo a los que deambulaban desesperados por comida. El frío no solo mataba el cuerpo, mataba la moral, la empatía, la compasión. Y luego, cuando parecía que ya nada podía empeorar, llegaba la peste. Porque el invierno no solo congelaba, también acumulaba. La basura, los excrementos, los animales muertos, todo quedaba atrapado bajo la nieve. Y cuando la primavera comenzaba a derretir los caminos, toda esa podredumbre salía a la luz. Las enfermedades explotaban, la peste bubónica, el tifus, la disentería. Todo se esparcía con facilidad porque los cuerpos estaban agotados, las defensas estaban bajas, la higiene era mínima. Para los campesinos el invierno era una pausa forzada. No se sembraba, no se cosechaba, solo se sobrevivía. Se remendaban herramientas, se reparaban las botas, se afilaban cuchillos. Los niños se acurrucaban junto al fuego, si lo había. Los adultos contaban historias, tejían, trataban de mantener la mente ocupada, pero el miedo estaba siempre presente. Un crujido extraño en el tejado podía significar que la nieve lo estaba hundiendo. Un día de viento demasiado fuerte podía llevarse la poca leña que quedaba. Y en muchos casos, lo que realmente mataba no era el frío, sino la desesperación, la certeza de que no había escapatoria, de que no se podía huir de la tormenta, porque una vez comenzaba, no se sabía cuándo terminaría. Podía durar días, semanas, y cada hora era una cuenta atrás. La iglesia intentaba ofrecer consuelo, prometía que el sufrimiento en la tierra se compensaría en el cielo, pero no todos creían. Algunos maldecían, otros se aislaban, algunos perdían la razón. El frío podía romper no solo el cuerpo, también la mente. Y sin embargo, año tras año, la humanidad resistía a su manera, con fuego, con pieles, con canciones, con lágrimas, porque aunque cada invierno traía muerte, también traía una promesa, que si se lograba resistir, habría primavera, y para muchos eso era suficiente. Sobrevivir a una noche en una tormenta invernal medieval era una hazaña, pero el amanecer no era garantía de salvación, porque el frío no se marchaba con el primer rayo de luz. De hecho, justo antes del amanecer es cuando las temperaturas alcanzan su punto más bajo. Es el momento en que el cuerpo, ya agotado, ya sin reservas, se rinde en silencio. Despertar podía ser incluso más doloroso que la noche misma. Las articulaciones rígidas, la piel quemada por el hielo, los pies insensibles. Si lograbas abrir los ojos, lo siguiente era moverte. Y eso dolía, cada músculo parecía de piedra. Cada extremidad te recordaba que estuviste a centímetros de la muerte, y sin embargo el día exigía moverse. Ir al pozo si no estaba congelado, encender el fuego si aún quedaban brasas, descongelar la puerta si se había trabado, y después conseguir comida. Pero ahí estaba el siguiente problema. En pleno invierno lo más difícil era encontrar algo que llevarse a la boca. Las raciones se racionaban, cada pedazo de pan se contaba, cada saco de grano se vigilaba como si fuera oro. No había mercados abiertos ni transporte. Los caminos eran trampas de hielo. Los animales morían o dejaban de producir, las gallinas ponían menos huevos, las vacas daban menos leche, y los que no tenían reservas simplemente pasaban hambre. Afuera, el mundo era un desierto blanco y silencioso. La nieve cubría los campos, las huellas, las herramientas, a veces incluso las casas. En tormentas largas, los tejados quedaban ocultos bajo metros de nieve. Algunos aldeanos eran enterrados vivos mientras dormían, atrapados sin poder salir. Los que lograban abrir un hueco encontraban un mundo transformado, sin color, sin sonido, solo viento y blanco. En esas condiciones una simple tarea podía matarte. Ir al bosque por leña, por ejemplo, podía tomar toda la mañana y requería una fuerza que el cuerpo no tenía. Cortar ramas con las manos heladas, cargarlas a la espalda, regresar por caminos invisibles. Y todo para tener unas horas más de calor. Y si la leña estaba húmeda, ni siquiera eso servía. Hacer fuego con madera mojada era desesperante. El humo llenaba la casa, el calor no llegaba, la ropa no secaba, la humedad se instalaba en los huesos. Cada día que pasaba, el riesgo de enfermar crecía. El tiempo también jugaba con la mente. Las tormentas eran impredecibles. Un día podían cesar y al siguiente regresar con más fuerza. Y mientras el cielo decidía, tú solo podías esperar. Encerrado, inmóvil, temblando. Cada crujido del tejado era una amenaza. Cada ráfaga de viento podía arrancar una tabla. Cada sonido extraño podía ser el lobo.
Porque sí, los lobos bajaban. El hambre los empujaba hacia las aldeas, buscaban basura, cadáveres, animales débiles, y cuando no encontraban nada, miraban hacia las casas. Hay relatos de manadas rodeando una cabaña durante horas, esperando a que alguien saliera, o forzando una puerta mal cerrada. En esos días, el fuego no era solo calor, era defensa. Los más pobres no tenían siquiera eso. En las ciudades, los marginados dormían en establos, bajo escaleras, en sótanos sin ventanas. Algunos encendían hogueras clandestinas dentro de las viviendas y morían asfixiados por el humo. Otros robaban madera o comida. Y los que eran atrapados no siempre sobrevivían a la justicia, porque en invierno la compasión escaseaba tanto como el pan. Incluso en los castillos, la situación no era tan diferente. Sí, había más comida, más abrigo, más espacio, pero también más gente, más bocas que alimentar, más leña que quemar. Los salones eran fríos, las piedras sudaban humedad, las corrientes se colaban por los pasillos, y aunque las capas eran de terciopelo, también pasaban frío. El invierno no respetaba títulos ni linajes, solo resistencias. Las iglesias tocaban sus campanas en las mañanas, no solo por devoción, también para avisar que alguien había muerto. Era común, un anciano, un niño, alguien que no despertó. La muerte invernal era silenciosa, tranquila, casi amable. Te dormías y no volvías a abrir los ojos. El cuerpo se rendía sin violencia, solo se apagaba. Y después de todo eso, si lograbas sobrevivir al día, venía la noche otra vez. El ciclo se repetía. Y así, durante semanas, a veces meses, hasta que un día el aire olía diferente. Las aves volvían a cantar, las ramas se agitaban con menos hielo, y entonces sabías que el invierno empezaba a retirarse. Pero el daño ya estaba hecho, las secuelas eran visibles, pies amputados, manos entumecidas para siempre, gente que ya no podía caminar bien, otros que simplemente no hablaban más. El invierno no solo se llevaba vidas, se llevaba partes de quienes sobrevivían, y aún así la gente seguía, porque sobrevivir era un acto de fe, de fuerza, de comunidad. Los vecinos compartían lo poco que tenían, los niños se turnaban para avivar el fuego, las mujeres cocinaban con lo que encontraban, los hombres se turnaban para vigilar, cada gesto contaba, cada ayuda era una cuerda lanzada al vacío. Porque solos nadie sobrevivía. Ese era el verdadero secreto para soportar una tormenta invernal medieval. No era la ropa, ni el fuego, ni la suerte. Era el grupo, la unión, la certeza de que alguien más te estaba esperando, que si caías alguien te levantaría, que si el viento entraba, alguien cerraría la puerta, que si no tenías pan, alguien lo partiría contigo. Y por eso tú no sobrevivirías ni 24 horas, porque no estás preparado, porque vives en un mundo donde el frío se vence con un botón, el hambre con un clic, el aislamiento con una llamada. Pero en ese mundo, ninguno de esos recursos existe, solo tú y el invierno. Suscríbete si te gustó el video. Aquí revivimos lo que la historia enterró bajo la escarcha para que nunca olvides lo que costó llegar hasta hoy. Un solo día, una sola noche, y entenderías por qué aquellos inviernos no eran estaciones, eran pruebas de fuego en medio del hielo.